Bienvenidos a Lost and Found Podcast. Soy Grecia Cruz, investigadora amateur. Y yo soy Eric Marte, ingeniero en audio. Hoy nos adentramos en las sombras de uno de los casos más desconcertantes, perturbadores y pues controvertidos en la historia reciente de México. Sí, una historia que desafía ahora sí que toda lógica. Es como un rompecabezas macabro que dejó al descubierto más preguntas que respuestas. Hablamos, claro, de la desaparición y muerte de Paulette Guevara Fara. Exacto. Y bueno, abordaremos este relato con el mayor respeto posible, enfocándonos siempre en los hechos documentados y sobre todo en las escalofriantes inconsistencias que rodean la versión oficial. Antes de sumergirnos en esta oscuridad, les recordamos, como siempre, dar like, suscribirse y, muy importante, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan nuestros próximos relatos de lo perdido y lo encontrado. Comencemos por el principio, ¿no? Para entender el contexto. ¿Quién era Paulette? Pues mira, Paulette Guevara Fara tenía apenas 4 años. Vivía con su familia en un complejo de apartamentos bastante acomodado allá en Huixquilucan, en el Estado de México. Ajá. Su papá, Mauricio Guevara, se dedicaba a la compra-venta de inmuebles. Su mamá, Lisette Fara, era abogada. Y tenía una hermana mayor, Lisette, de 7 años, a la que le decían Ches. Una familia, pues, de clase alta, con recursos, digamos. Sí, pero fíjate que la vida de Paulette no era sencilla, para nada. Nació muy prematura, a los 6 meses, pesando menos de 1 kilo. Híjole. Muy chiquita. Sí. Y tuvo un derrame cerebral al nacer. Eso le dejó secuelas permanentes, ¿no? Una discapacidad motriz que le afectaba el lado izquierdo del cuerpo y también un trastorno del lenguaje bastante severo. Le costaba mucho trabajo caminar, y para hablar apenas podía pronunciar algunas sílabas. Creo que Po era de las pocas cosas que decía claramente. Exacto. Aunque, fíjate, los primeros diagnósticos eran muy duros. Decían que quizá nunca caminaría, pero sus papás buscaron alternativas. Sí, recuerdo lo de la equinoterapia. Ándale, eso, la terapia con caballos. Y sorprendentemente funcionó bastante bien. El movimiento del caballo, dicen, estimuló algo en su cerebro. Y, contra todo pronóstico, Paulette logró caminar sola. ¡Increíble! Sí, aunque bueno, seguía necesitando ayuda para cosas básicas, ¿no? Para vestirse, para comer. Y para cuidarla tenían a 2 nanas, que además eran hermanas, Marta y Erika. Paulette iba a un kinder especial, ¿no? La guardería Críos. Ajá, adaptado para niños con necesidades como las de ella. Y sus maestras decían que se notaba su interés, sus ganas de aprender a pesar de todo. Iba avanzando, lento pero avanzaba. Pero entonces, algo pasó a mediados de marzo de 2010. El día 12, Paulette ya no fue a la guardería. Y al día siguiente, el 13, la mamá Lisette llamó a la escuela. Dijo que la niña estaba enferma. Nunca especificó qué tenía. Y bueno, Paulette ya nunca regresó a su salón. El siguiente punto clave es el domingo 21 de marzo. Ese día, el papá, Mauricio, se llevó a Paulette, a Ches y a una de las nanas, Erika, a Valle de Bravo. Sí, pasaron el día ya. Regresaron ya tarde, como a las 9 de la noche al departamento. Y según lo que se supo después, esa noche Mauricio le dijo a Lisette que Paulette parecía estar mejor, que chance ya al día siguiente ya podía volver a la escuela. Y la primera versión de Lisette fue que ella misma acostó a las niñas, que les lavó los dientes, les puso la pijama, todo, y que le dijo a Erika que preparara a Paulette en la mañana. Pero ojo con ese detalle, ¿eh? ¿Quién la acostó realmente? Porque eso se convirtió después en una de las primeras contradicciones fuertes. Exactamente, y bueno, así llegamos a la mañana del lunes 22 de marzo, una mañana que empezó normal, pero se volvió una pesadilla. La cuidadora, Erika, fue a despertar primero a Paulette porque necesitaba más tiempo, más ayuda. Entró al cuarto, corrió las cortinas y la cama estaba vacía. Paulette no estaba. Híjole, imagínate el momento. Terrible. Erika empezó a buscarla desesperada, me imagino, debajo de la cama, en los closets, en el baño, en el cuarto de la hermana, por todo el departamento. Nada, como si se hubiera evaporado. Y en eso se encuentra con Mauricio, el papá, que se estaba arreglando para irse a trabajar. Sí, y Erika, angustiada, le dice que no encuentra a Paulette. Y según Erika, él le contestó muy tranquilo:
Pregúntale a Lisette, seguro está con ella. Qué raro, ¿no? Tan tranquilo. Pues sí. Entonces Erika va al cuarto de Lisette, la encuentra dormida, la despierta para darle la noticia. ¿Y Lisette qué hizo? Pues, según Erika, Lisette apenas reaccionó. Medio dormida, le dijo que buscara en el cuarto de juegos. Erika fue, buscó, nada. Y Paulette seguía sin aparecer. ¡Nada! Erika baja a la cocina y se encuentra a Lisette ya despierta, tomándose un café. Así, tranquila. Tomando café. Sí, y ahí Erika le confirma, ya con la voz rota seguramente. Paulette no está. Y dice Erika que fue hasta entonces que la cara de Lisette cambió. Y ya las dos buscaron juntas. ¿Y el papá? Según Erika, el papá ayudó un poquito antes de irse a trabajar. Pero aquí viene otra contradicción importante. A ver. Mauricio, el papá, después declaró que él se enteró de que Paulette no estaba hasta que ya había llegado a su oficina, no antes. O sea, versiones totalmente opuestas sobre cuándo y cómo se enteró el papá. Exacto. Bueno, la búsqueda se amplió. Salieron a los alrededores del edificio, revisaron la alberca. ¿Las cámaras de seguridad? Revisaron, pero resulta que solo transmitían en vivo. No grababan nada, así que no sirvieron. Híjole. Los vigilantes del complejo dijeron que no vieron nada raro. Y las puertas, las ventanas del departamento, ninguna estaba forzada. Nada. Era como si Paulette se hubiera desvanecido dentro de su propia casa. ¡Qué angustia! Terrible. Entonces Lisette le llama a Mauricio. Y él, pues, movió sus contactos. Al parecer, su hermana tenía conexiones en el gobierno del Estado de México. Y la respuesta fue rapidísima, ¿no? Sorprendentemente rápida. En menos de 24 horas, el caso ya era prioridad estatal. Vimos las pancartas gigantes en las avenidas, los carteles por todos lados. ¡Ayúdame a regresar a casa! Se hizo viral en redes sociales. Un despliegue impresionante que, contrasta mucho con la lentitud que sufren tantas familias sin esas conexiones, ¿no? Cuando buscan a sus desaparecidos. Sí, tristemente. Bueno, llegó la policía judicial al departamento. Ajá, hicieron las primeras revisiones, buscaron huellas en el cuarto de Paulette, pistas, pero nada relevante. Ninguna huella ajena, ninguna señal de violencia. El misterio crecía. Y los medios de comunicación encima. El caso se volvió un circo mediático. Totalmente. Y empezaron las teorías, claro. Las primeras sospechas cayeron en las nanas, en Marta y Erika. Que porque eran hermanas, que si una venganza, cosas sin mucho sentido, la verdad. Mientras tanto, la policía interrogaba a todos. Y ahí, con Erika, la nana clave, las cosas se pusieron raras. Uy, sí. Primero, Erika contradijo directamente a Lisette sobre quién acostó a Paulette el domingo. Erika dijo, fui yo. Yo le lavé los dientes, le puse la pijama, la acosté. O sea, afirmó que Lisette mentía. Sí, fue muy directa y hasta agregó un comentario medio fuerte. Dijo que Lisette no les hacía mucho caso a las niñas, que le daba más importancia a sus perros. Híjole. ¡Wow! ¡Qué declaración! ¿Y qué más dijo Erika? Bueno, repitió su versión de la búsqueda en la mañana y reafirmó la segunda contradicción, que ella le avisó a Mauricio, al papá, antes de que él se fuera a trabajar, no después. O sea, la versión del papá se tambaleaba. Totalmente. Pero Erika añadió algo más, todavía más perturbador. ¿Qué cosa? Dijo que esa mañana, al entrar al cuarto, la cama de Paulette le pareció hecha, como si nadie hubiera dormido ahí. ¿Cómo? Si supuestamente ella o la mamá la habían acostado ahí unas horas antes. Eso sí está muy extraño. Muy extraño. Y mientras estas contradicciones salían, el comportamiento de los papás frente a las cámaras era el foco de todo. Sí, el papá Mauricio siempre muy frío y distante. Casi hostil con la prensa. Muy parco. Ajá, su falta de emoción levantaba muchas sospechas. Y Lisette, la mamá, era otra cosa. Un enigma total. Sí, su comportamiento era muy errático. Un día salía llorando, rogando a un supuesto secuestrador que devolviera a la niña. Me acuerdo de eso, que la dejara en un centro comercial o algo así. Exacto. Y al día siguiente daba otra entrevista totalmente diferente. Sonriente, tranquila, casi despreocupada. Llegó a hacer bromas muy extrañas. Sí, eso fue muy comentado.
Aunque después se supo que tenía un diagnóstico, ¿no? Un trastorno de personalidad. Ajá, eso podría explicar los cambios de humor. Pero en ese momento, la verdad, su actitud generó muchísima desconfianza. Se filtraron cosas muy perturbadoras. Como la grabación donde pedía ensayar las respuestas. O donde le preguntaba a su amiga Amanda de la Rosa, ¿crees que debería llorar para que se vea más creíble? Imagínate. No, bueno. Y los comentarios tipo, capaz que se la llevaron los ovnis o se la llevó Harry Potter. Bromas macabras fuera de lugar totalmente. Su imagen pública quedó por los suelos. Las sospechas sobre los padres eran inevitables. El procurador de justicia de ese entonces, Alberto Basbás, vio todo esto, las inconsistencias. Y tomó una decisión fuerte. 8 días después de la desaparición, ordenó el arraigo ¿De quiénes? de los papás, Mauricio y Lisette, y de las 2 nanas, Marta y Erika. Los llevaron a un hotel, bajo vigilancia policial, y la casa quedó asegurada. ¿Y entonces? Llegó la noche del 30 de marzo, 9 días después. 9 largos días. Estaban haciendo la 5ª inspección en el departamento. La 5ª. Y las 4 anteriores, nada. Ni con los perros entrenados. Nada de nada. Los perros no olieron nada raro, ni adentro ni afuera. Esta 5ª revisión parecía ir igual. Los peritos ya casi se iban. Pero pasó algo, ¿no? Sí. Como a las 11:45 de la noche, ¡pum!, se fue la luz en toda la zona. Un apagón general. Duró como 45 minutos. Qué oportuno. O qué raro. Pues sí. Y cuando volvió la luz, uno de los peritos regresó al cuarto de Paulette. Dijo que a recoger equipo. Y al entrar, notó algo nuevo. Un olor. ¿Un olor? Sí, un olor extraño, penetrante. Dijo que como a humedad, pero feo. Fétido. ¿Y qué hizo? Siguió el olor hasta la cama de Paulette. Era una cama grande, matrimonial. Empezó a mover las sábanas, la colcha que estaban hechas bola al pie de la cama. Ajá. Y ahí vio unas manchas oscuras, como sangre seca. Llamó a los demás peritos. Hay un detalle clave de esa cama, ¿verdad? El colchón. Exacto. El colchón era más corto que la base. Dejaba un hueco, un espacio muerto entre el final del colchón y la madera de la piecera. Un espacio oculto. Oculto, sí. Y justo ahí, en ese hueco, atrapado entre el colchón y la madera, enredado en las sábanas, encontraron el cuerpo de Paulette. No puede ser. 9 días después, en esa habitación. 9 días. Después de que decenas de personas pasaron por ahí. Después de que los perros no olieron nada. Después de que la amiga de la familia durmió en esa cama. Amanda de la Rosa, sí. Sí. Y la mamá dio entrevista sentada ahí. Es increíble. No tiene lógica. Es simplemente imposible de creer. El país entero se conmocionó. Y casi inmediatamente, ¿qué crees? ¿Qué? Les levantaron el arraigo a los papás y a las nanas. Como el cuerpo se encontró mientras ellos estaban bajo custodia, pues técnicamente quedaban fuera de la escena en ese momento. Qué conveniente. Sospechoso por decirlo menos. Y pocos días después, Basbás, el procurador, dio la conclusión oficial. La famosa conclusión. Que la muerte de Paulette fue un accidente. Que la niña se movió dormida, rodó, se enredó en las sábanas y cayó en el hueco. Y ahí se asfixió. Caso cerrado. Nadie se lo creyó. La reacción fue de incredulidad total. Ni los papás. No. Mauricio Guevara dijo públicamente algo brutal. No me creo que haya sido un accidente. Si tengo que poner las manos en el fuego por mi mujer, no lo haré. Contra su esposa. Y Lisette le respondió, no. Algo como que él era un irresponsable y que ocultaba algo. Sí, se desató una guerra mediática entre ellos. Sacaron sus trapos sucios, infidelidades, todo. Pero nada aclaraba cómo murió Paulette. ¿La autopsia oficial qué dijo exactamente? ¿Apoyó lo del accidente? No. Sí, la versión oficial se basó en esa autopsia. Causa de muerte, asfixia mecánica por obstrucción de vías respiratorias y compresión del tórax. Compatible, según ellos, con estar en el hueco. ¿Y los detalles? ¿Signos de violencia? Dijeron que no había signos de violencia relevante, solo lesiones menores por la posición, que las manchas eran fluidos de descomposición, no sangre. Encontraron restos de cinta adhesiva que intentaron justificar diciendo que la niña acostumbraba a dormir con la boca tapada, algo que suena rarísimo. Muy raro. ¿Y el tiempo de muerte? Lo estimaron entre 5 y 9 días antes de la autopsia.
basándose en la putrefacción, y el contenido estomacal coincidía con la cena del domingo. Conclusión: murió esa noche o madrugada del lunes 22, donde le encontraron, y el cuerpo nunca se movió. Accidente. Fin de la historia oficial. Pero ahí no acabó la cosa. Hubo otros análisis, ¿verdad? Independientes. Sí, aunque hechos sobre las fotos de la autopsia, que tiene sus limitaciones. Pero las conclusiones fueron radicalmente distintas, mucho más siniestras. ¿Qué encontraron esos análisis? Varias cosas muy raras. Primero, el estado de descomposición parecía más de 3 a 7 días, no necesariamente los 9. Pero lo más fuerte fueron las livideces cadavéricas. Las manchas que indican la posición del cuerpo después de morir. Exacto. Aparecieron en la parte de adelante de las piernas de Paulette. Y eso es imposible si murió de lado, como dijeron que la encontraron. ¿Qué significa eso? Pues significa que el cuerpo tuvo que estar en otra posición después de morir. O sea, que lo movieron. Lo movieron. Eso cambia todo. Totalmente. Y hay más. Encontraron necrosis, tejido muerto, en los dedos de los pies. Eso se asocia a frío extremo, casi congelación. ¿Congelación? ¿Cómo? Si estaba bajo las sábanas. No tiene sentido. No, ninguno. Es incompatible con la versión oficial. Luego, el olor. Un cuerpo descomponiéndose 9 días, huele. Y mucho. Imposible que nadie lo notara. ¿Y los perros? Exacto. Los perros debieron encontrarla en minutos si hubiera estado ahí. Es científicamente inverosímil que no lo hicieran. ¿Algo más de las fotos? Sí. El cerebro estaba sorprendentemente bien conservado para 9 días. Había unos parches raros en las mejillas y una marca alrededor de nariz y boca que podría ser de una mordaza. Una mordaza. Híjole. Y lesiones internas. Indicios de golpes fuertes en la cabeza, compatibles con traumatismo cráneoencefálico. Y pequeñas hemorragias en corazón y pulmones, que pueden ser por asfixia, pero también por el golpe en la cabeza si sobrevivió un tiempo. Entonces, la conclusión de estos expertos es muy diferente. Totalmente. Sugieren una posible doble causa de muerte. Golpe en la cabeza y asfixia, quizá con mordaza. Que el tiempo de muerte no cuadra y que el cuerpo fue movido y probablemente guardado en frío antes de ponerlo en la cama, justo antes de encontrarlo. Es escalofriante. Da pie a todas las teorías de conspiración de encubrimiento. Inevitablemente, se habla de manipulación desde arriba, de proteger a alguien. La rapidez inicial, la contaminación de la escena, todo huele raro. Permitir que la amiga durmiera ahí, los medios. Cuando el FBI quiso ayudar, ya era un desastre la escena. Leí sobre el libro Paulette, lo que no se dijo. El autor dice que Mauricio le confesó algo, ¿no? Sí, afirma que Mauricio le dijo algo como: sé dónde está Paulette, pero necesito protección legal para hablar, sugiriendo que sabía algo, pero tenía miedo. La teoría del libro es muerte accidental, sí, pero encubierta por los papás con ayuda. Y la hermana, Chess, nunca habló, pero se filtró un audio. Sí, un audio terrible donde Lisette parece instruirla sobre qué decir. Di que estamos tristes porque tu hermana desapareció, no digas nada más. E incluso dice algo como: a lo mejor tú la empujaste. ¡Qué horror! Eso alimenta la duda de si la hermana vio algo o, peor. Es una especulación dolorosa, pero inevitable. Y las nanas, el video donde hacen la cama pasando las manos justo donde estaba el cuerpo. Es difícil creer que no notara nada si el cuerpo estaba ahí. Muy difícil. Al final, la versión oficial quedó: accidente. Caso cerrado. Sin culpables, sin respuestas. Solo incredulidad y una sensación de injusticia enorme. 9 días. Búsquedas, perros, entrevistas en la cama. Y un cuerpo que aparece después de un apagón donde ya habían buscado 1000 veces. La versión oficial dice accidente, pero las pruebas forenses, las contradicciones, dibujan algo mucho más oscuro, aterrador. ¿Cómo pudo estar ese cuerpo ahí sin oler? Las livideces, la necrosis por frío, indican que lo movieron, que lo conservaron en otro lado. ¿Qué pasó realmente esa noche del 21 al 22 de marzo? El caso Paulette sigue siendo una herida abierta en México. Un símbolo de impunidad, de desconfianza. Un laberinto donde la verdad se perdió entre mentiras, silencios
Y quién sabe qué más. Más allá de quién y cómo, la pregunta que queda flotando es, ¿qué nos dice esto sobre la justicia? Sobre la influencia. ¿Qué tan fácil es imponer una versión oficial, aunque parezca imposible, sobre la evidencia y el sentido común? ¿Qué verdades tan incómodas se quisieron esconder bajo esas sábanas? Gracias por habernos acompañado en Lost and Found Podcast. Investiguen, cuestionen siempre, nunca dejen de buscar respuestas. No olviden dar like, suscribirse y activar las notificaciones. Los esperamos en el próximo caso.